Bueno, a modo de presentación, yo soy Natacha Reta, soy licenciada en enfermería, instructora en primeros socorros y manejo básico de trauma. Un poquito quería hablarles de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver toda la parte de primeros socorros y a su vez vamos a ver la desobstrucción de las vías respiratorias y la parte de reanimación cardiopulmonar. Si querés pasarme a la próxima. Bueno, ahí les puse a modo de introducción que es preferible estar preparado para algo que nunca sucederá a que suceda algo para lo que nunca estuvimos preparados, que creo que es algo fundamental, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer frente a un accidente? Sobre todas las cosas debemos protegernos nosotros mismos, nadie nos va a proteger a nosotros. Luego avisar, primero nos debemos proteger, debemos ingresar al lugar, si se puede, por supuesto, y después sí avisar con cosas concretas. No me sirve de nada estar a 10 cuadras y comentarle lo que me comentaron a mí. Yo tengo que saber qué es lo que voy a comentar al servicio de emergencias. Y por último, socorrer. Para socorrer yo debo tener conocimientos, si no puedo causar un mal mayor. Bueno, ¿qué son los primeros auxilios? Es esa atención inmediata que yo le voy a prestar a una persona que necesita de manera, porque ha tenido alguna cuestión de manera repentina, que lo lleva a una enfermedad. Hasta que llegue, por supuesto, el personal médico, que es quien se va a hacer cargo. Las acciones estas pueden marcar la diferencia entre lo que es la vida, la muerte o un largo periodo de recuperación. Bien, ¿qué es lo que debo saber? Si el lugar es seguro para mí. Esa es la primer parte que nosotros debemos incorporar en nuestra cabeza. ¿Cómo me voy a proteger? Preguntándome siempre si el lugar es seguro para mí. Lamentablemente, si el lugar no es seguro para mí, yo no voy a actuar. Voy a llamar al servicio de emergencia, llamo a los bomberos en el caso de que así lo requiera, llamo a quien sea, pero no voy a poder actuar, porque puedo pasar a ser otra víctima. Y lo que yo necesito es ser rescatador, nada más. ¿Estamos? Entonces, se me plantea la situación de que se está incendiando una casa y yo escucho gente que pide socorro desde adentro del domicilio. No ingreso. Eso es lo que pasó en Cromañón y verdaderamente hubo un montón de víctimas que quisieron entrar para rescatar a personas y terminaron convirtiéndose en otra víctima. ¿Cómo hablamos de una cadena de supervivencia? Como yo les planteaba anteriormente, primero está mi seguridad, la seguridad de la escena, si se está derrumbando, por más que yo quiera hacer lo imposible para ingresar, no lo voy a hacer. La evaluación inicial, que voy a ver la cantidad de víctimas, no es lo mismo activar una ambulancia que tener que activar 2, 3, 4 ambulancias. Activar el servicio de emergencias, eso es importantísimo. Si yo ingreso al domicilio y nunca aviso al servicio de emergencias, es muy probable que nunca se den cuenta que tienen que llegar, por ende no voy a recibir la ayuda necesaria. Lo que es reanimar, obviamente dentro de las posibilidades, porque en muchos casos ya me encuentro con que la víctima está fallecida, entonces no tiene ningún sentido que yo trate de reanimarla. Sí, en el momento que ingreso constato que no tiene signos vitales y que es del momento, si ya pasaron 5 o 6 horas, ya obviamente que no tiene ningún sentido que yo reanime a esa persona. Y por supuesto, el traslado de la víctima o de las víctimas de requerir eso. Bueno, ¿en qué caso se va a activar el servicio de emergencias? Si no estoy seguro de lo que debo hacer, si estoy frente a una persona que tiene problemas para respirar, que ha recibido una descarga eléctrica, que está inconsciente, que sufre una convulsión y esa convulsión tiene la particularidad
que no han tenido otras. Si es una persona convulsiva y convulsionó, lo más probable es que no haya tomado la medicación, que haya que ajustar esa medicación y demás. Entonces no es motivo para activar el servicio de emergencias. Si presenta una lesión, una hemorragia severa, por supuesto, una quemadura severa y algún traumatismo grave. O si presenta de forma súbita la imposibilidad para mover alguna parte del cuerpo que podamos suponer que está transitando un accidente cerebrovascular. Por supuesto que hay un montón más de situaciones, pero estas serían unas de las más críticas. Bueno, ¿qué es lo que voy a evaluar de la víctima? Por supuesto, si responde, le voy a preguntar qué fue lo que le pasó. Si me cuenta las cosas, pero no tienen coordinación, no tienen secuencia, no está ubicado en tiempo y espacio, son cosas que me tienen que hacer ruido, de tal manera que yo debo activar sí o sí el servicio de emergencias. En el caso de que no responda, primero voy a activar el servicio de emergencias y evalúo la respuesta. Antes de trasladar, de dar vuelta al paciente, yo debo consultarle si está bien, si me responde, si me escucha y demás. Es importante en los pacientes que son hipoacúsicos que yo les hable de los dos lados, porque puede tener una disminución de la audición de alguno de los oídos o de los dos, y es importante que yo lo pellizque, no haciéndole mal, por supuesto, sino un estímulo que le brinde para ver si la persona puede ser que sea hipoacúsica y no es que esté inconsciente, sino que simplemente no me va a escuchar. Por eso es importante que yo lo estimule al paciente. Mi pregunta es, Sí, licenciado, permiso que le voy a hacer la pregunta, ¿eh? sí, Cuando una consulte. persona está de ese modo, que no Sí, responde, eh, ¿cómo, cómo se actúa? Porque muchas veces suele tener sobrepeso. Y por lo sí, general la persona que va a rescatarlo o ayudarlo es delgadita, no lo puede mover. ¿Cómo se maneja ahí? sí. Generalmente, si está en esa posición, vamos a necesitar sí o sí dos personas, ser dos personas. Nosotros vamos a entrecruzar las manos y vamos a poder rotarlo, siempre es en bloque. Lo vamos a hacer en dos partes. Primero lo vamos a lateralizar y para después ponerlo boca arriba, que es lo que nosotros necesitamos para ver si hay fluidos, para ver si hay lesiones, por supuesto. Eso que quedan todos divinos, espléndidos, a mí no me sirve. Yo necesito abrir la ropa para ver si existiera, por supuesto, una hemorragia. Si yo veo que hay un poquitito de sangre, lo importante es eso. No me interesa tanto el tema de las piernas y todo eso como la parte del tronco y cabeza. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo que hacemos si tenemos hemorragias, lesiones, convulsiones, ACV o base, que es la obstrucción de las vías respiratorias? Ahora vamos a explicar un poquitito qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos casos. Bueno, en el caso de las convulsiones, que son extremadamente frecuentes, ya sean convulsiones febriles, convulsiones por patologías y demás. En todos los casos, ya sea de niños, de adultos, adolescentes, adultos mayores, siempre vamos a actuar de la misma manera. Es sumamente importante que ustedes sepan esto que vamos a aprender ahora. Las convulsiones generalmente son tónico-clónicas, que van a tener una rigidez y una relajación muscular. Entonces, ¿qué son las que habitualmente nosotros vemos? También existen convulsiones tónicas que nos cuesta un montón darnos cuenta. Vamos a imaginarnos que estamos hablando, les estoy dando esta charla y en un momento me quedo en silencio, hago algún movimiento inusual y me quedo en silencio. Ustedes tal vez no se dan cuenta y yo en ese momento estoy convulsionando. No tengo esos movimientos, pero sí tengo la rigidez muscular. Me puedo caer para alguno de los dos lados y después sigo hablando como que no ha pasado nada.
No voy a estar situada en tiempo y espacio porque en ese momento transcurrió esa convulsión. Son las menos frecuentes, pero también existen. Generalmente, como les decía antes, las convulsiones que nosotros vemos son esas tónico-clónicas, que son las que tienen movimientos característicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Controlar la duración de la convulsión. Vamos a lateralizar dentro de las posibilidades al paciente. Le vamos a poner algo debajo de la cabeza como para que no se golpee. No le pongo nada en la boca, no se va a tragar la lengua. Si nosotros, la persona que está convulsionando está teniendo una dificultad respiratoria, si nosotros le ponemos una cuchara, un trapo, y vamos a dificultar muchísimo más esa respiración. Por ese motivo es que bajo ningún punto de vista, aparte nos vamos a quedar sin un dedo, sin lo que sea, ¿está? No es aconsejable poner nada en la boca del paciente. No le vamos a dar medicación, no le vamos a dar nada de tomar, dejamos que transcurra la convulsión, lo único que hacemos, apartamos todas las cosas con las que se puede golpear. Una vez que se dio la convulsión, vamos a tratar de bajar la luz, puede ser otro estímulo para que pueda volver otra convulsión. Vamos a colocarlo en alguna posición de recuperación, que puede ser así de costado como está. Si está en el piso, por supuesto que vamos a tratar de acostarlo en una cama. Hay que estar atentos porque la persona convulsiva puede convulsionar ahora y una vez que se dio esa convulsión puede volver a convulsionar. Entonces son cosas súper importantes que vamos a hacer. Si es la primera vez que convulsionó, se llama al servicio de emergencias. Pero nos va a preguntar un montón de información que, por supuesto, en ese momento tal vez nos ponemos nerviosos y empezamos a tratar mal a la gente del servicio de emergencias. No es ese el objetivo, porque nos preguntan cosas de tal manera de saber qué es lo que tienen que hacer con el paciente. ¿Estamos? Sobre todas las cosas nos van a preguntar qué duración tuvo esa convulsión. No tiene demasiado sentido que yo llame en el momento que está convulsionando la persona, yo me tengo que ocupar de esa persona. Una vez que se dio esa convulsión, ahí sí. ¿Qué pasa si esta convulsión se da en el agua? Que sería el peor de los casos, ¿no? Que también nos puede pasar, lamentablemente. Nosotros lo único que vamos a poder hacer es tratar de mantener a flote a la persona, o sea, tratar de no meterme en el agua porque puedo llegar a ser otra víctima. Tengan en cuenta que va a ser una persona que se va a estar moviendo con movimientos involuntarios. Así que es muy probable que de alguna manera trate de agarrarme y en ese agarrarme me termine ahogando yo. Entonces, tratar de, con un palo, con algo que tenga, tratar de mantener la cabeza a flote y una vez que ceda esa convulsión, ahí sí nos tiramos todos y tratamos de sacar a la víctima. ¿Se entiende? Perdón. Otra de las cosas, si la convulsión en sí es ese desequilibrio neuronal, o sea, esa persona va a estar como ida durante ese periodo. ¿Estamos? Entonces no tiene sentido que yo ni durante la convulsión ni después de la convulsión le pregunte, lo atosigue a preguntas, porque no me las va a poder responder. Cuando cede esa convulsión, de a poco comienzo claramente a preguntarle si tomó la medicación, si toma alguna medicación, si lo hizo en ese día, si pudo almorzar algo, si tomó alcohol, si tomó algo de más, algún tipo de droga. Todas esas cosas para nosotros son importantes, pero no debemos atosigar a preguntas a la persona. ¿Cómo se llama? Que muchas veces nos tratan de manifestar y no lo logramos. Eso nos da el indicio que todavía ese desequilibrio neuronal no está subsanado. Y es motivo, por supuesto, para el traslado de una persona, por más que haya tomado la medicación y demás cuestiones. ¿Está? Bueno, acá está un poco explicado, de alguna manera, todo lo que les fui comentando. Bueno, ahí tienen las dos fases que yo les decía, la fase tónica y la fase clónica.
que es la de rigidez y relajación muscular. Bueno, todo esto es fundamental, que ustedes se lo aprendan al pie de la letra, porque verdaderamente es así lo que nos va a terminar pasando. Bueno, y sobre todo lo que no debo hacer. No lo sacudo de la persona que está convulsionando, no lo podemos llegar hasta fracturar. Tengan en cuenta que la rigidez es tal que si lo sacudo corro riesgo de poder fracturarlo. No lo trato de reanimar porque la persona está respirando y tiene latido, así que no lo voy a hacer. No sujeto a la víctima para tratar de que no tenga esos movimientos, son movimientos involuntarios. Y por supuesto que no le doy absolutamente nada, ni de comer ni de tomar, ni siquiera si se dio la convulsión. Generalmente, hagan de cuenta que es una persona que corrió una maratón. Si yo corro una maratón, se supone que cuando termino tengo muchísima sed. Si yo ingiero líquido y vuelvo a convulsionar, lo más probable es que tenga obstrucción de las vías respiratorias y ahí se nos va a complicar el cuadro. ¿Estamos? Así que traten de no dar absolutamente nada hasta que así lo requiera. ¿En qué casos voy a llamar al servicio de emergencias? Si es la primera vez que convulsionó, si la crisis fue muchísimo más larga de lo habitual, si la víctima tiene dolor de cabeza intenso o empieza con vómitos o inclusive hasta con un malestar intenso estomacal, si sufrió un golpe en la cabeza cuando se cayó y se desvaneció, empieza a convulsionar. Si recibe un golpe fuerte en la cabeza, es motivo para activar el servicio de emergencias. Si no recupera adecuadamente o está adormecido, está irritable, es lógico que esté adormecido y también es lógico que esté irritable, se quiera levantar, pero si se pone extremadamente agresivo, en esos casos hay que activar el servicio de emergencias. Si se inicia una convulsión luego de tener alguna, si convulsiona en el agua, tienen que tener en cuenta que pudo haber ingerido mucha agua, y si sufre una convulsión y encima es diabético, es hipertenso, si tiene alguna patología cardíaca, sí o sí activamos el servicio de emergencias. Bueno, yo les puse ahí un poquito de lo que estuvimos hablando. Sí, ¿qué es lo que le debo hacer? Aflojar la ropa, sobre todo en el invierno. Cuando tenemos por ahí alguna bufanda o alguna polera, tratar, no de sacársela porque nos va a resultar imposible, pero sí tratar de bajarle el cuello, de tal manera que tenga esa sensación de que le ingresa mayor cantidad de oxígeno. Apago las luces, voy a propinarle un ambiente lo más fresco posible, no lo atormento a preguntas. Es importante que entiendan que si tenemos en un espacio un aire acondicionado y un ventilador, lo aconsejable en una convulsión es que yo no prenda el ventilador, porque puede llegar a ser un estímulo ese movimiento. De ser posible, o abro una ventana o prendo un aire acondicionado. No es aconsejable el ventilador. Debo dejarlo tranquilo, la persona, si bien tengo que estar alerta, debo dejarla tranquila. Si está somnoliento, se duerme, hay que dejarlo que se duerma, por supuesto, siempre estando alerta. Por lo general, estas cosas, Sí, digo yo, suceden cuando hay mucha sí, gente, sucede en bares, en sí, la casa de uno, y uno sí, puede mantenerse tranquilo, dice, debo estar tranquilo. Pero la gente que está alrededor te la complica. sí, ¿Qué hacemos? sí, Echamos a todos. totalmente. Sí, hay que echar a todos. No Ah, queda otra opción. ah, Todo aquel que ha tenido alguna experiencia con una persona que convulsionó va a lograr tener esa tranquilidad. ¿Estamos? Entonces, va a ser una persona que me va a ayudar. Todo aquel que no haya tenido va a ser la persona que va a gritar, que no va a saber qué hacer y es una persona que me molesta. Entonces, a esas personas, lamentablemente, hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque realmente estimulan al paciente que está convulsionando. Y yo no puedo trabajar como debería. ¿Está? Bien. Después lo que son las lesiones. Lesiones tenemos de todo tipo, de todo color, de todo gusto.
Y va a haber algunas que por supuesto nosotros vamos a poder actuar y otras que sí o sí vamos a tener que requerir el servicio de emergencias porque no vamos a poder realizar ningún tipo de opciones. ¿Está? Bien, se producen generalmente por un traumatismo, eso quiere decir por algún accidente, alguna caída, un accidente doméstico, sobre todo en los partidos de fútbol, de rugby, de diferentes deportes, vemos millones de lesiones. Pueden ser leves, un golpe simple que se produce entre dos niños, dos adolescentes, dos adultos, como puede ser que tengamos lesiones gravísimas, en algunos casos le va a producir hasta la muerte de la persona. Bueno, en el caso de los traumatismos leves, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar frío. Siempre el frío es durante 24 o 48 horas. Más que eso no tiene sentido porque el mismo proceso de desinflamación se va a realizar de manera progresiva. Vamos a controlar a esa persona, si tuvo un golpe y sobre todo en la cabeza, no perdió el conocimiento ni nada, tiene solamente un chichón grande, vamos a controlarla, pero no es necesario tal vez la asistencia de un profesional. ¿Estamos? Sí lo vamos a controlar durante las primeras 24 horas. Vamos a tratar de que esa persona se quede acostada, que se quede tranquila y nada más que eso. ¿En qué casos debo asistir a una guardia o llevarlo o que lo lleve el servicio de emergencias? Si la víctima tiene una herida abierta, que suponemos que por el grosor de la herida necesita puntos de sutura. Si perdió la conciencia, así sea por unos segunditos, no importa, hay que activar el servicio de emergencias. Si tiene vómitos, dolor de cabeza o está totalmente desorientado, hay que activarlo. Si se quiere quedar dormido o tiene un comportamiento totalmente extraño, en algunos casos hasta relajan esfínteres, no es un buen indicio ese. Si hace movimientos raros con los ojos, con la cara o con las extremidades. Si sale sangre o líquido tipo moco por las orejas o la nariz, es motivo, no por supuesto si es un niño que lógicamente que tal vez va a llorar y se le van a salir los mocos, en esos casos no, generalmente son totalmente normales. Pero si veo algo anormal, si veo un sangrado abundante, voy a activar el servicio de emergencias. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos frío en la zona que se golpeó, comprimimos si es una herida o un hematoma durante 10 minutos, elevamos la zona golpeada para disminuir esta inflamación. Mami, préstame el cargador. Si existe la deformidad de una extremidad, inmovilizar el miembro que haya tenido con algún cartón, con alguna tabla, lo vamos a inmovilizar con un pedazo de ropa o algo de eso, de tal manera que ese miembro no se movilice y así sí lo trasladamos a un centro médico o llamamos al servicio de emergencias. Pero es importante que hasta que llegue el servicio de emergencias, sí o sí que esté inmovilizado. Podemos colocar un cabestrillo siempre y cuando lo tengamos. Si no, lo podemos fabricar inclusive hasta con una prenda, sobre todo con una remera, lo podemos llegar a fabricar, o inclusive con un pañuelo de esos que usamos generalmente las mujeres. Con todo eso podemos fabricar un cabestrillo de tal manera que la persona quede así inmovilizada y nos sirva para que no movilice ese miembro. Guardar reposo, eso va a hacer que no le duela tanto a la persona. Vamos a suponer que me golpeé fuerte en el brazo y sigo movilizándolo y seguramente me va a doler. Y sobre todo a la noche, cuando uno está en reposo, duele mucho más. Si persiste el dolor y es algo tremendo, voy a tomar algún analgésico, pero siempre requerimos el analgésico siempre y cuando nos haya indicado el profesional.
Consulto al médico si tengo una inflamación importante, una deformidad o un dolor intensísimo que no lo calmo ni siquiera con el analgésico que me dio. Bien, en cuanto a lo que son otros consejos, el dolor en la zona golpeada puede durar desde días hasta semanas completas. Entonces, es totalmente normal. El dolor aumenta, obviamente, si yo me vuelvo a golpear o me toco fuerte en la zona, lógicamente el dolor va a volver. Ni hablar, dependiendo en el lugar que lo tenga, si llego a toser o a estornudar, lógicamente que el dolor se va a acentuar muchísimo más. Bien, en cuanto a lo que son las hemorragias, es la salida de la sangre frente a su curso normal. Los vasos sanguíneos por los cuales yo me puedo lesionar son arterias, venas y capilares. Los capilares son los más comunes, son las heridas que mayormente vemos. En cuanto a lo que son sus clasificaciones, tenemos según el vaso sanguíneo roto y según el origen de la hemorragia. Bien, según el vaso sanguíneo roto, que era lo que les comentaba, tenemos las hemorragias capilares, que son las más fáciles de determinar, son cuando estamos cortando alguna verdura y nos cortamos con el cuchillo. ¿Qué debemos hacer? Hacemos presión directa durante unos minutos, no soltamos a cada rato para ver si paró de sangrar, no es ese el objetivo, porque no se va a formar el coagulito y por ende va a seguir sangrando. La idea es que pongamos un trapo limpio hasta que pare de sangrar. Primero, por supuesto, lo limpiamos con el agua que sale de la canilla y nada más. ¿Está? En el caso de las hemorragias venosas, que son un poco más complejas, nos vamos a dar cuenta porque el color de la sangre es rojo oscuro. Es lo mismo cuando nos vamos a sacar sangre para hacer algún estudio, que no sale esa sangre roja brillante. Sale una sangre oscura porque es sangre que está carboxigenada, sangre sucia. Entonces, por ese motivo nos va a costar más que se forme ese coagulito y el sangrado es más abundante que el capilar. Y ni hablar el sangrado arterial, y ahí sí nos vamos a dar cuenta porque la sangre es de color rojo brillante, va a tener burbujitas, porque sale directamente del corazón, es sangre oxigenada, sangre limpia, y en estos casos hay que sí o sí actuar de manera inmediata, si no la persona se puede llegar a morir. Son los más complejos y por suerte los que menos pasan. Vemos mucho sangre venosa y sangre capilar, pero no sangre arterial, por suerte, porque vamos a tener unos segundos para actuar, porque la persona se nos muere en muy poco tiempo. Bien, ¿cómo nos damos cuenta que es una hemorragia? Porque vamos a tener la sangre que va a salir de su curso normal, o sea, tenemos la abertura de la piel y de ahí sale la sangre. Es un sangrado que se ve, puede llegar a tener, dependiendo del sangrado, la respiración que puede llegar a ser débil o puede llegar a ser muy rápida, el pulso igual, la piel va a estar pálida, va a estar fría, va a estar sudorosa y puede llegar a tener una confusión mental. Todo, por supuesto, dependiendo, si me corté en un dedo, no voy a tener estas características, ¿no? Pero si el sangrado es mucho más abundante, que puedo suponer que es un sangrado venoso, y ni hablar de un sangrado arterial, voy a tener todas estas características. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puntualmente, vamos a comprimir esa hemorragia con un trapo limpio, una gasa, un apósito, lo que tenga a mano. Voy a limpiar la herida, en el caso de que sea una herida sucia, la voy a limpiar y voy a aplicar esto que les decía, o un trapo, o una gasa, o un apósito. Ese primer trapo, gasa o apósito, no lo saco, por más que se me llene de sangre, no lo voy a sacar hasta que la persona no llegue al centro de salud. Ahí se lo van a sacar y van a contener esa hemorragia.
nosotros vamos a aplicar ese apósito, esa gasa, vamos a colocar encima otro trapo, otra gasa u otro apósito. En el caso de tener que contener varias hemorragias en otros pacientes o en el mismo cuerpo de la persona, voy a aplicar un vendaje. Si no, si la persona está consciente que se lo haga él, le voy a administrar, por supuesto, lo que necesite y que se vaya sosteniendo esa hemorragia para poder controlar el resto de las cosas. Sobre todo si tengo que manejar, si tengo que trasladarlo, para poder hacerlo mientras esta persona se está comprimiendo esa hemorragia. Como última opción, solamente en el caso de las hemorragias arteriales, que son las que tienen riesgo de morirse la persona, solamente eso, voy a utilizar un torniquete. ¿Cómo se hace un torniquete? Con un pedazo de trapo voy a hacerle compresión más o menos a 5 centímetros de la herida, del corte que tenga la persona. Se coloca el trapo, se hace un nudo, se coloca un palo o lo que ustedes quieran, se vuelve a anudar y ese palo o esa virome me va a servir como para cerrar esa canilla y que no sangre. Nosotros lo que planteamos, por ejemplo, lo que plantea un policía que está frente a un lugar complicado y tiene que salir lo antes posible, nosotros generalmente no trabajamos en ese ámbito, obviamente no hacen esto, hacen el torniquete y el torniquete le queda hasta que llega al centro de salud. Nosotros sí, cada 5 minutos aflojamos esa canilla, volvemos a hacer que sangre. ¿Para qué nos sirve esto? Para que no se necrose el miembro y verdaderamente tener que perder una pierna o un brazo producto de que no tiene circulación la sangre. Lógicamente, si yo tengo múltiples víctimas, a eso no lo voy a poder hacer y le dejo el torniquete sin necesidad de algún palo o alguna virome o algo que haya encontrado, y se lo dejo al torniquete fijo hasta la llegada del servicio de emergencias. Pero la idea es que con un torniquete, de última, va a perder un miembro, posiblemente, pero no va a perder la vida. Bueno, en lo que son el tratamiento de las hemorragias, por supuesto, que era algo que yo les decía al principio, voy a tener que descubrir la parte afectada. Si yo veo que sale sangre, tengo que ver cómo es ese sangrado, tengo que ver las dimensiones de la herida. Por ende, voy a tener que abrir esa camisa, romper esa remera, romper el pantalón. Muchas veces, y sobre todo en las mujeres, que usamos los pantalones por ahí más apretados, vemos que le sale un poco de sangre y cuando rompemos el pantalón nos damos cuenta que el sangrado es terriblemente abundante y el pantalón lo que hacía era la contención. No importa, hay que romper igual porque yo debo conocer esa lesión. Después tendré los medios necesarios como para contener esa hemorragia. Pero sí o sí hay que romper la ropa de tal manera de ver de dónde le sale la sangre y cuál es el sangrado. Voy a colocar por encima, como les dije anteriormente, un trapo, de ser posible, lo más limpio que se pueda, una gasa, un apósito, algo que me sirva para comprimir. Si encima de eso yo levanto el miembro que tengo afectado, va a ser muchísimo mejor porque la sangre va a tender a llegar al corazón. Entonces el sangrado va a disminuir. Y en el caso extremo de que sea una hemorragia arterial, acuérdense que hay que hacer un torniquete, sí o sí. El que diga que el torniquete no se usa más y todo eso, en las hemorragias arteriales sí o sí se usa porque no tenemos otra forma de contener esa hemorragia y si no la persona se nos muere. Normalmente la hemorragia tarda de 5 a 10 minutos en disminuir. En el caso de una hemorragia capilar, que era la más simple, la más leve, tal vez nos demoramos 10 minutos, si hacemos la presión directa, nos vamos a dar cuenta que paró de sangrar. Después se va a formar la cascarita y demás, pero mínimamente va a dejar de sangrar, que es lo que a nosotros nos interesa.
Bien, en el caso de una hemorragia que es una hemorragia externa, me sangra la nariz. ¿Qué tendemos a hacer? Ponemos la cabeza así. No, lo peor que podemos hacer, la cabeza siempre va hacia abajo, vamos a apretar acá encima de la nariz, donde tenemos la parte del hueso, vamos a hacer presión de 5 a 10 minutos. Lógicamente, si la persona está al rayo del sol, la voy a tener que sacar, sí o sí, no le doy absolutamente nada de alcohol, hasta que cede la hemorragia. Generalmente son hemorragias venosas. Tengan en cuenta que si fuera una hemorragia arterial, sería una hemorragia con sangre totalmente limpia, con sangre roja brillante. No es lo que vemos habitualmente. Es sangre venosa, entonces comprimiendo acá sobre encima de la nariz, 5 o 10 minutos va a parar de sangrar. No es aconsejable que hagamos torniquetes en estos casos porque lo que va a pasar es que vamos a tener dificultad respiratoria y el coágulo no se va a formar nunca porque si no sabemos realizar un torniquete, lamentablemente el taponamiento no va a llegar hasta lo más arriba, que es lo que necesitamos. ¿Estamos? Así que no es aconsejable ni siquiera poner un taponcito de algodón, la sangre va a seguir fluyendo. Lo recomendable es esto, hacia abajo y así. De última, si estamos en un domicilio, se hace sobre la pileta, el lavatorio del baño, se hace esto hasta que pare de sangrar. Bien, las hemorragias internas son bastante más difíciles de determinar que una hemorragia externa donde vemos la salida de la sangre. En algunos casos la hemorragia interna vamos a ver que tienen un abdomen prominente, el abdomen va a estar rígido. Tal vez nos vamos a dar cuenta que no es una persona que es obesa, sino que tiene el abdomen así. Va a tener dificultad para respirar. En algunos casos va a tener un moretón impresionante que lógicamente si yo no rompo la remera o no abro la camisa, no me voy a poder dar cuenta de ese hematoma que va a tener la persona en la zona abdominal. Entonces, es súper importante que nosotros determinemos esto y que nos demos cuenta que la persona al tener una dificultad respiratoria, tener un dolor intensísimo, en algunos casos puede perder el conocimiento y poder decir que esta persona tiene o creemos que puede llegar a tener una hemorragia interna. Lógicamente que no le vamos a dar absolutamente nada para tomar, porque es una persona que va a ir a cirugía, entonces no se le da nada ni de tomar ni de comer, y se lo trata de mantener abrigado. Tengan en cuenta que si bien es una hemorragia interna, hay sangre que está circulando por lugares donde no debería. Entonces, la persona puede entrar en shock y por eso es tan importante que lo abriguemos. Por más que tengamos 40 grados en Santa Fe y que pensemos que esto no va a ocurrir, lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque está teniendo una hipovolemia. Hay muchísima sangre que está dando vuelta y lamentablemente esa sangre no tiene que estar ahí, por ese motivo hay que abrigar a la persona. Bien, va a tener respiración rápida, puede ser superficial, puede tener pulso débil o pulso rápido, la piel va a estar pálida, va a estar fría, va a estar sudorosa, va a estar irritable en el caso de que esté consciente. Si está consciente puede tener mareos, puede tener confusión, va a tener una sed extrema y va a estar totalmente inquieto. Todas esas cosas son para tener en cuenta. Es preferible equivocarnos a que la persona se nos muera por no suponer que tiene una hemorragia interna. Así que requiere traslado inmediato al centro de salud, ya sea por el servicio de emergencias o lamentablemente por nosotros. Bien, lo que hacemos, tratar de inmovilizar a la víctima, colocamos hielo dentro de las posibilidades, si no, es preferible el traslado inmediato antes que colocar hielo, que
no sabemos la extensión de la hemorragia. Prevenir y contraer el shock. ¿Cómo lo prevenimos? Abrigando a la víctima y traslado inmediato al centro de salud. Bien, las lesiones óseas, estas son súper comunes en cuanto a lo que son los accidentes deportivos. Vemos muchísimo y en algunos casos son graves y en la gran mayoría, por suerte, son bastante leves. Bien, estos se van a clasificar en fracturas, esguinces, luxaciones, calambres y desgarros. ¿Qué es una fractura? Es la pérdida de continuidad del tejido óseo. En algunos casos son fracturas muy chiquitas y en otros tenemos la fractura y aparte el desplazamiento del hueso. Yo ahí les puse dos imágenes. En la primera hay desplazamiento, en este caso del fémur, y en la segunda es la fractura de cadera. ¿Estamos? En cualquiera de los dos casos hay que inmovilizar y hay que trasladar a la víctima. No tenemos otra opción. El caso de un esguince, y sobre todo las mujeres, el que me diga que nunca le pasó el número 3, me miente. Generalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es la separación momentánea de las superficies articulares. Es la sobreexigencia. En el caso de la imagen número 3, imagínense que yo estoy acostumbrada a andar de zapatillas todo el día. De golpe tengo una fiesta y me compro el zapato más alto que encuentro porque soy petiza, y me lo pongo y quedo divina. Pero la sobreexigencia de mi pie, ¿qué me va a producir? Que yo me tuerza el pie y que termine con un esguince. Entonces, no es aconsejable esto. Lo aconsejable sería comprarme un zapato que tenga plataforma y taco, cosa de tener el pie lo más recto posible. Verdaderamente esto, más que nada, más que un tratamiento médico, vamos a tener que hacer reposo y varios días de reposo. Entonces, es preferible por ahí no sobreexigir estas articulaciones antes que por ahí estar mucho tiempo haciendo reposo. Bien, en el caso de las luxaciones, es la separación mantenida de las superficies articulares. Esto pasa muchísimo, sobre todo en los deportes de contacto, como el rugby. Ustedes seguramente, si han visto alguna vez algún partido de rugby, ven que se desmonta del lugar la articulación. Y los mismos pacientes agarran así y se lo acomodan. No es lo aconsejable porque queda como atrofiada esa articulación. Lo aconsejable sería que vayamos a un médico, el médico bajo sedación y anestesia nos va a hacer esa práctica. ¿Estamos? Pero el dolor es intensísimo si tenemos una luxación. También pasa mucho con los niños chiquitos, cuando los agarramos de la mano para cruzar la calle y por ahí entre dos personas y lo queremos levantar, pasa muchísimo el tema de las luxaciones, sobre todo del hombro. Bien, el caso de los calambres es una sensación dolorosa que se causa por un espasmo muscular. Generalmente este espasmo es leve y pasa y no pasa a mayores. En algunos casos, como por ejemplo si tenemos este espasmo muscular a nivel abdominal, requiere un riesgo importante, que el espasmo muscular abdominal generalmente se produce en el caso de una intoxicación, que puede ser una intoxicación medicamentosa, una intoxicación alimentaria, y que en esos casos sí pueden llegar a ser graves. Estos calambres habitualmente, por eso les pongo la imagen de un tenista, el tenista sabe cuándo empieza el partido, pero nunca sabe cuándo termina, ¿no? Entonces, también la sobreexigencia de estos músculos le puede producir un calambre por más que esta persona se haya preparado muchísimo para ese partido. Bueno, en el caso de los desgarros, ahí les puse la imagen de un desgarro muy chiquitito,
se siente como que me clava una aguja y que me va a impedir contraer este tejido muscular. Es una sensación muy fea y de mucho dolor. Entonces, también todo esto es por la sobreexigencia o verdaderamente realizar una actividad física cuando hace mucho tiempo que no realizamos y sobreexigirnos en cuanto a la duración. Lo ideal sería que si arranco hoy, por ejemplo, a hacer alguna actividad física y salgo a caminar, vamos a suponer, salir a caminar media hora y mañana salir a caminar 45 minutos y así ir aumentando el tiempo. Porque verdaderamente me puedo llegar a desgarrar el músculo y no sería lo aconsejable. Bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Frío, 24 48 horas. Después, como yo les dije anteriormente, no tiene mucho sentido porque se va a desinflamar por su mismo proceso. Reposo, cuando digo reposo es reposo. ¿Qué aprovechamos si nos pasa alguna de estas cosas? Hacer todo lo que no pudimos hacer por ahí durante el año. No tiene ningún sentido porque va a quedar resentido los músculos, las articulaciones y corremos riesgos de una fractura. ¿Estamos? Entonces, no es aconsejable, cuando decimos reposo hay que quedarse acostado o sentado con el miembro hacia arriba sin movilizarlo. Elevación del miembro, inmovilización del miembro y, por supuesto, consulta médica en el caso de requerir. Bueno, ¿qué es lo que no debo hacer? Como les dije anteriormente, acomodar la lesión. Remedios caseros. ¿Qué significa esto? Ponete tal cremita, hacé tal cosita. No, hay que ir al médico y que el médico nos diga qué es lo que hacemos. ¿Estamos? ¿Lavamos la herida con alcohol? No. Primero y principal que si hay una lesión abierta, nos vamos a acordar de toda la familia de la persona que me colocó el alcohol. ¿Está? Duele mucho, arde mucho y no es lo conveniente. Sobreexigirnos frente a alguna actividad física, que era esto que les estaba comentando. No es aconsejable que si hace mucho que no hago actividad física, hacer de golpe 3 horas, porque me va a pasar cualquiera de estas lesiones. Si hay dolor, seguir realizando ejercicio físico. No, si hay dolor hay que parar y chequear a ver qué pudo haber pasado. Por más que sea un dolor de un ratito, bueno, listo, después seguiremos intensificando esa actividad física, pero por lo pronto hay que parar de hacer. Bien, vamos a pasar a lo que son accidentes cerebrovasculares, que tenemos dos tipos. Si bien los dos se manifiestan muy parecidos, nosotros tenemos que darnos cuenta cuándo es un ACV isquémico y cuándo un ACV hemorrágico. El ACV isquémico se van formando como pelotitas de grasas, de desechos y de diferentes cuestiones en los vasos sanguíneos. Eso es lo que hace es taponar este vaso. Entonces, tenemos ese ACV isquémico que en algunos casos deja pasar la sangre, entonces vamos a tener como una advertencia, una chicharrita que nos va a ir sonando, y por ejemplo vamos a tener que en algunos momentos se nos adormece la mitad de la cara y después cede. Que se me adormecen muchísimo las manos o los brazos y después cede. Hasta que esto se tapona completo, no deja pasar la sangre y ahí es cuando vienen las peores consecuencias. En el caso del ACV hemorrágico es la ruptura de este vaso sanguíneo y la sangre sale de este vaso. En el caso de los ACV hemorrágicos, dependiendo de la cantidad de sangre o de la dimensión de la lesión que se produce, en algunos casos ni siquiera llegamos al servicio de emergencias o ni siquiera llegamos al hospital, porque lamentablemente el sangrado es tan abundante que la persona se termina muriendo. Pero generalmente, en la gran mayoría de los ACV, ¿qué es lo que pasa? Nos va dando indicios. Nosotros debemos, cuando nos dan estos indicios, debemos asistir sí o sí al servicio de emergencias o al hospital, al sanatorio. El tema es que por ahí uno vive en un momento bastante complejo en general y nos cuesta un montón parar
ir al médico. Eso sería lo conveniente. En el caso de que nosotros supongamos que está transitando la persona una ACV, hay que trasladar de manera inmediata. Es preferible confundirme y decir, bueno, al final lo que tenía era un pico de estrés y no una ACV, a que minimicemos las consecuencias y verdaderamente que la persona o tenga una recuperación muchísimo más lenta o que la persona se termine muriendo. Bien, ¿qué es lo que es, para cerrar un poquitito lo que es los ACV? ¿Qué es lo que yo le voy a hacer con la persona? Yo sí o sí le voy a consultar. Si la persona me puede decir, por ejemplo, que el día está soleado, una frase sumamente sencilla y no me la va a poder manifestar. Que me levante los dos brazos y yo al verlo voy a ver que uno de los brazos no lo va a poder levantar. Que haga unos pasos y va a arrastrar una de las piernas. O vamos a ver que se le empieza a torcer la cara. Esos son indicios que la persona puede llegar a estar teniendo una ACV y hay que trasladar de manera inmediata. ¿Estamos? Hace 4 años me dio una ACV isquémica. Sí, me comentaste. Te comenté. ¿Puede volver a ser isquémico o ya directamente es otro Sí, tipo? puede volver a ser isquémico. Sí. Ah, ¿Por qué? se puede repetir El la cantidad ACV de... isquémico se produce por si comemos mucha grasa, si tomamos alcohol, si hay abuso de drogas y demás cuestiones. Entonces, el cigarrillo y bueno, entre un montón de cosas. Esos vasos sanguíneos que se taponan se pueden volver a formar esa plaquita de ateroma que como una pelotita que me va a impedir que esa sangre siga circulando. Así que por eso es tan importante que uno reduzca todo lo que son factores de riesgo. Bárbaro. Hay que cuidarse, no queda otra. Bien, en cuanto a lo que es la base, es la obstrucción de las vías respiratorias. Si yo veo que la persona puede toser, se agarra así, pero está llorando, puede emitir algún sonido, la obstrucción no es total. Y tenemos esa ventaja. Al no ser total, ¿qué es lo que hacemos? Tranquilizamos a la víctima, le decimos que se siente, le podemos llegar a dar un poco de agua para que pase ese cuerpo extraño. No es aconsejable desesperarnos porque verdaderamente lo que puede pasar es que esta persona tenga una obstrucción total. ¿Qué es lo que hacemos en el caso de que sí sea una obstrucción total y no tengamos otra manera de solucionarlo? Más que la persona viene con las manos acá, no puede hablar, no puede emitir ningún tipo de sonido, vamos a realizar la maniobra de Heimlich. ¿Cuál es esa maniobra? Una maniobra que nos permite desobstruir las vías respiratorias. Acá tenemos que diferenciar dos cosas. Una es para los adultos, que nosotros a la altura de la boca del estómago vamos a colocar el puño así y lo vamos a apretar con nuestra palma, vamos a hacer la maniobra hacia adentro y hacia arriba en la boca del estómago tantas veces como sea necesario para que la persona expulse el cuerpo extraño. Todo bárbaro, si estoy con alguien más. Si tengo una obstrucción de las vías respiratorias y estoy sola, lo que voy a hacer es poner el puño sobre una superficie rígida y me voy a tirar tantas veces como expulsa el cuerpo extraño o como me desvanezca. Lamentablemente, si me desvanezco, no voy a tener otra opción, seguramente voy a morirme, pero bueno, la idea es intentar esto antes de que pase a algo mayor. No tiene sentido que salga corriendo, que trate de buscar ayuda, porque lo más probable es que me termine desvaneciendo en el camino. En el caso de los niños, como está ahí en la imagen del costadito, es una maniobra totalmente distinta. Tengan en cuenta que el niño tiene los huesitos mucho más débiles. Entonces lo vamos a hacer con 2 dedos
a la altura del medio de las tetillas, voy a hacer presión directa, 5 compresiones, lo voy a dar vuelta y voy a hacer golpes a la altura de las paletillas, a la altura de los omóplatos, voy a hacer 5 compresiones con golpe y una barrida. ¿Estamos? No es el golpe seco, es golpe y barrida, golpe y barrida. Estamos, se hacen 5 compresiones y 5 golpecitos a la altura de los omóplatos. Cuando digo golpe, es golpe. Estamos, nosotros necesitamos que ese bebé, si se obstruyó la vía respiratoria con una bolita, con una ruedita, que sí o sí ese cuerpo extraño salga. Hay que tener en cuenta que si no sale, vamos a tener que hacer la reanimación. Y el hecho que no le llegue oxígeno al cerebro, pueden quedar lesiones y lesiones graves. ¿Estamos? Por último, vamos a suponer que esta persona no logramos desobstruir las vías respiratorias. Es sí o sí importante que nosotros sepamos hacer reanimación cardiopulmonar. Esto le puede salvar la vida a cualquier persona, no solamente a una persona que se obstruya en vías respiratorias. Si se obstruye en vías respiratorias, por supuesto que lo que no vamos a hacer es las ventilaciones. Y ahora vamos a hablar un poquitito de las ventilaciones, que con el tema COVID las dejamos de lado. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer reanimación cardiopulmonar? Sí o sí cuando la persona no tenga pulso y no respire. Si la persona tiene pulso pero no respira, no lo hacemos. Si la persona respira pero no tiene pulso, no lo hacemos. Hasta que no se junten las dos cosas, no lo voy a hacer. ¿Cómo va a ser esta maniobra? Voy a hacer a la altura de las tetillas, siempre tirando al lado izquierdo, que es donde tenemos el corazón. Voy a poner las manos y voy a hacer, en todos los casos, 30 compresiones. Si voy a hacer ventilaciones, que lógicamente si es un extraño no lo voy a hacer, si es una persona que no conozco no lo hago, si es una persona conocida, es algún familiar, lógicamente que lo voy a hacer. Voy a hacer 30 compresiones a la altura de las tetillas, 2 ventilaciones. En el caso del adulto van a ser 2 manos. En el caso del niño que tenga 5 años, voy a hacerlo con una sola mano y la otra mano la voy a poner detrás de la espalda. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que no le brinde tanta intensidad a la compresión. Hay que tener en cuenta que el niño, ¿qué es lo que le pasa? El niño es muchísimo más débil sus huesitos. Entonces lo más probable es que lo termine fracturando. ¿Está? Y no queremos eso por el tema de, por ahí, la perforación del pulmón. Entonces, en el caso de los adultos, las 2 manos. En el caso del niño, es una sola mano. Y en el caso de los bebés, se va a colocar a la altura también de las tetillas 2 dedos. Vamos a hacer en todos los casos 30 compresiones y hacemos las 2 ventilaciones. Las 2 ventilaciones se va a hacer tapando la boca, salvo en el caso de los niños, de los bebés, perdón, donde hacemos nariz-boca. Tengan en cuenta que la carita del bebé es muchísimo más chica y por eso con nuestra boca vamos a sellar nariz y boca de ese bebé. ¿Cuánto le vamos a aportar de oxígeno? En el caso de los adultos, vamos a llenar la boca y le aportamos ese oxígeno. En el caso del bebé, no. Voy a llenar solamente así y eso es lo que le voy a aportar. ¿Por qué? Porque el oxígeno que necesita recibir el bebé es totalmente distinto al que necesitamos nosotros siendo adultos. Si no realizamos ventilaciones, o sea, no le vamos a hacer la respiración boca a boca, sí o sí vamos a tener que hacer compresiones a la altura de las tetillas, 2 manos en el caso de los adultos, una en el caso del niño, y los 2 dedos en el caso de los bebés, de 100 a 120 compresiones por minuto. Lo más rápido que se pueda, y si encima levantamos, le ponemos una silla, o si hay otra persona que nos pueda ayudar, vamos a pedirles que le sostengan las piernas.
Eso va a fomentar que la poca circulación que está teniendo llegue al corazón. Corazón y el cerebro, que es lo que nosotros apuntamos, sino literal que vamos a devolver a esa persona una especie de plantita. Y no es lo que nosotros queremos. ¿Está? Cuanto antes actuemos, va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque más probabilidades va a tener esa persona de recuperación. Ni hablar en el caso de los bebés. En el caso de los bebés, nosotros chequeamos que el bebé no tiene pulso y no respira, hay que actuar de manera inmediata. Sí o sí vamos a actuar 2 minutos. Después llamamos al servicio de emergencia, salvo que haya varias personas y me puedan hacer el favor de llamar al servicio de emergencia. En el caso del adulto o del niño, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero se llama al servicio de emergencias y se avisa. Tiene menor poder de recuperación. Entonces, cuanto antes llegue una persona que tenga o un desfibrilador o que llegue el servicio de emergencias y pueda asistirlo, va a ser muchísimo mejor. El bebé es distinto porque tiene mejor poder de recuperación y por eso debemos actuar 2 minutos antes de activar el servicio de emergencias. Aparte, la ventaja con el bebé es que yo me puedo trasladar haciéndole las maniobras. Con el niño ni con el adolescente o adulto lo voy a poder hacer. ¿Está? Bueno, a partir de hoy van a marcar la diferencia entre que pasen los accidentes o poder tratar de evitarlos, por lo menos, o tratar de que la discapacidad que nos puede llegar a quedar no sea mayor.